¿Están? Les saludo en la paz del Señor, espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 24. Nos hemos quedado ayer en el capítulo 28, en el versículo 28, por lo cual nos toca el capítulo, mejor dicho, el versículo 29, ya me quiero adelantar, versículo 29, y vamos a ver acerca de la venida del Hijo del Hombre. Es uno de los textos un poco controversiales porque está entrelazado dos eventos muy importantes y aparte son palabras, son algunas frases que están sacadas también, o sea que están incluidas en el Antiguo Testamento y vamos a ver muchas frases, muchos conceptos que los profetas del Antiguo Testamento también lo empezaron a profetizar, lo empezaron a decir al pueblo de Dios. Y nosotros lo tenemos en la Escritura, en la palabra de Dios. Así que vamos a ir al versículo 29. Capítulo 24 de Mateo, versículo 29, dice el texto: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Inmediatamente después de la tribulación. Es interesante, hablando obviamente de la tribulación antes del evento de la venida del Hijo de Dios. Aquí, como hemos estado aprendiendo desde el día lunes, hay dos eventos que en muchos casos se pueden mezclar o que la referencia a la caída de Jerusalén también se puede aplicar a la venida del Hijo de Dios. En este caso, hablando de la tribulación, está hablando acerca de lo que va a pasar justamente antes de la segunda venida de Cristo. Y es una tribulación cual no ha habido ni habrá. Es una tribulación completamente impresionante, terrorífica, que va a suceder en ese tiempo. Pero inmediatamente después, noten la palabra inmediatamente. Y eso es algo que creo que siempre podemos ver en nuestras vidas. Cada tribulación que pasamos, el Señor siempre está, no espera tanto, o sea, el Señor tiene tanta compasión, nos hace pasar, porque es necesario pasar por tribulaciones, por necesidades, por enfermedades, pero inmediatamente el Señor extiende su mano para poder salvarnos, para poder calmarnos, para poder rescatarnos, para poder consolarnos. Y así el Señor hace y siempre ha hecho. De hecho, esto va a ser en ese tiempo cuando después de esa tribulación, dice, no solamente va a ocurrir cosas en la tierra, sino encima de la tierra, es decir, sobre la tierra. Por ejemplo, el sol se oscurecerá. Eso es uno de los conceptos interesantes que también están del Antiguo Testamento. Yo quiero que podamos ver algunos textos, porque todo lo que el Señor está hablando está como que ratificando lo que los profetas del Antiguo Testamento también estaban hablando y profetizando. Obviamente no se contradice, porque uno podría pensar, ¿se está contradiciendo? No, está diciendo casi lo mismo que los profetas dijeron, solo que aquí el Señor lo dice con más detalle. Es como, por ejemplo, cuando uno ve una montaña, un monte de lejos, puede describir ese monte desde donde está, y cuando está muy lejos del monte o de la montaña, obviamente no va a ver los detalles, pero no está mintiendo al describir lo que ve en el monte, aunque de lejos. Pero cuando uno se acerca cada vez más y más al monte, puede ver algunos detalles que tal vez el que estaba lejos no podía verlo. Entonces el que está más cerca puede describir el monte o la montaña con mucho más detalle. Y es lo mismo, las profecías del Antiguo Testamento veían las cosas que iban a suceder de una manera tal vez lejana, hasta que vino Cristo y empieza a revelarnos lo mismo, pero con más detalle. De hecho, el apóstol Juan en su carta o en el Apocalipsis, podemos ver con mucho más detalle lo que va a pasar en esos días. Miren lo que pasa acerca del sol se oscurece. Este concepto estaba ya en el Antiguo Testamento y yo me voy a ir rápidamente a unos textos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, versículo 10. Isaías capítulo 13, vamos a hacer esgrima bíblico. vamos a ver cómo nos va. Miren lo que dice Isaías capítulo 13, versículo 10. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará
su resplandor. El apóstol, bueno, mejor dicho, el profeta, estaba profetizando de lo que iba a pasar, en este caso con Babilonia, pero también como hemos aprendido el día de ayer, y es algo muy interesante, algunas profecías se aplican a un evento, pero también esa misma profecía se puede aplicar y es aplicable a otros eventos. Y esta profecía es aplicable a lo que va a pasar antes de la venida del Señor. El sol se oscurecerá. Porque cuando Babilonia fue destruida, por lo menos aquí, el sol no se oscureció, ni tampoco la luna, ni las cosas del cielo se cayeron. Entonces es muy probable que esto esté obviamente refiriéndose a ese día antes de la venida del Hijo de Dios. Otro de los textos interesantes hablando de, por ejemplo, las estrellas. Es uno de los textos, es uno de los conceptos interesantes que no solamente Jesús está mencionando, sino que también ya los profetas habían mencionado. Por ejemplo, en Joel, capítulo 2, versículo 10, miren lo que dice el libro de Joel, el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 10, hablando de las estrellas. Dice, delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y no solamente eso, versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento, fuerte es aquel que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. En el Antiguo Testamento el día de Jehová estaba asociado y se refería justamente a ese día, antes de la venida del Hijo del Hombre, es decir, antes de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, y todo lo que iba a pasar. Los profetas ya sabían cómo iba a suceder, aunque tal vez lo veían de más lejos. Poco a poco Jesús también empezó a decir lo mismo, pero con más detalle, y así también el apóstol Juan. Hablando de las estrellas, otro texto que me anoté está en, por ejemplo, acerca de las señales del Hijo del Hombre, es decir, acerca de las señales de que cuando venga Cristo por segunda vez, ya los profetas del Antiguo Testamento también lo vieron. Miren lo que dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías es el último libro del Antiguo Testamento. Estamos volando un poco porque el tiempo no perdona. Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante. Miren lo que dice acerca de la venida del Hijo del Hombre. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice el Señor, y mirarán a mí, a quien traspasaron, haciendo alusión a la crucifixión de Cristo, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Otra vez, el Señor está aluciendo ese día que vendrá el Hijo del Hombre, a quien traspasaron, a quien mataron en la cruz, y llorarán y se lamentarán, justamente lo que dice Mateo también. Otro texto muy interesante que a mí me llamó la atención es acerca de esa misma venida, pero esta vez el profeta Daniel, es decir, Daniel, también habla acerca de ese evento impresionante que va a suceder. No sabemos el día ni la hora, pero sucederá. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13 en adelante. Miren lo que dice acerca de esa venida. El profeta Daniel ya también lo estaba viendo. Dice versículo 13 del capítulo 7 de Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, es decir, mencionando y haciendo alusión a nuestro Padre Celestial, le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Que no será destruido. ¿Se dan cuenta cómo el Señor está diciendo lo mismo que los antiguos profetas también habían dicho y habían profetizado? Ese día vendrá. Y otra alusión, cuando hemos leído en Mateo capítulo 24, acerca de que las potencias del cielo vendrán, pero no solamente las potencias, es decir, todo lo que en el cielo haya, las estrellas, el sol, toda su órbita,
de alguna manera, terminarán, caerán. De hecho, eso lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, acerca de que el fuego va a consumir todo lo que habíamos o se había visto hasta ese día, el sol, la tierra. Va a haber una conflagración. Eso es una palabra muy interesante. Pero antes de llegar ahí, vamos a ir al versículo 30 de nuestro texto de Mateo, capítulo 24, versículo 30, que dice: entonces, después de que el sol se oscurezca, de que la luna también, las estrellas, y vengan de repente la señal, aparecerá la señal, eso es lo que dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Habíamos hablado de eso en Daniel y en Isaías también. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es algo muy increíble, impresionante. Y versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Miren lo que Jesús está revelando, lo que va a suceder en ese día. Y es algo consolador. Hay mucha gente que le da miedo, obviamente, esas cosas. A mí, de hecho, antes también me daba un poco de miedo. Pero cuando uno va leyendo y cuando conoce al Señor y cuando empieza a pasar tribulaciones en esta vida, uno tiene tantas ganas de que, y ora en desesperación y dice: Señor, ven pronto, ayúdame, Señor, mira cómo estoy, ayúdame. Creo que va a ser la misma situación en esa época, obviamente a gran escala, en las tribulaciones y el dolor. Pero el Señor vendrá y mandará a sus ángeles. Un texto muy conocido acerca de que el Señor va a venir como con trompeta de voz o con voz de trompeta, es lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Yo se los voy a leer porque es interesante esta carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué preciosas palabras de aliento para cada uno de nosotros. Bien, podemos ver ahora cómo es que lo que el Señor estaba profetizando y estaba diciendo ya se había dicho de alguna manera en el Antiguo Testamento por los diferentes profetas. Y el Señor está dando más luz acerca de eso. Y yo quiero comentarles, mejor dicho, lo que decía el comentarista William Hendrickson él tiene un estudio muy interesante acerca de esto. Y menciona 4 cosas de lo que va a ocurrir con esta tierra, con el sol, con las estrellas. Y me parece muy importante que podamos tocar a grandes rasgos esto, porque él dice en primer lugar que ocurrirá una gran conflagración. Conflagración es una palabra que implica fuego, incendio, que cuando venga y destruya todo este mundo, cuando ya la iniquidad y la maldad llegue hasta que rebalse el vaso, vendrá la destrucción, como lo detalla muy bien en el libro de Apocalipsis. Pero el Señor dice que va a haber, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, ustedes lo pueden leer, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7, que vendrá un fuego y que consumirá todo. Y en segundo lugar, después de ese fuego vendrá un remozamiento. Esa palabra remozamiento implica que va a haber un rejuvenecimiento, una nueva creación, o sea, todo será renovado. En tercer lugar, en el inciso C, también después del fuego, después de que todo se rejuvenezca, vendrá una autorrealización. Y el autor, Hendrickson, hace alusión a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18, cuando dice que la creación está sujeta a vanidad. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo de que esta creación está como que atada, no está dando todo lo que puede dar. Él ponía un ejemplo de un boxeador que tiene todas las habilidades, está muy bien formado, pero también está atado con cadenas y no puede ser eficaz, no puede ejercer la profesión o el deporte que él le gusta hacer o que puede hacer. Entonces la naturaleza, la creación está sujeta a vanidad. En otras palabras, es como que está atada por el pecado,
que cuando venga el Señor y cuando todo esto suceda, es como que se va a desencadenar todo y la naturaleza dará todo su vigor, es decir, las frutas, el sol, todo lo que hay en la tierra, producirá lo que no pudo producir en la tierra, aunque ahora podemos disfrutar de los frutos, pero pareciera que en ese tiempo dará, o sea, de una manera que nunca hemos visto. Es como que si la naturaleza se desprendiera, estaría libre y va a poder estar a plenitud, dando frutos impresionantes. No sé cómo exactamente será, pero será obviamente mucho más abundante, precioso, mucho más hermoso que lo que ahora nosotros podemos ver. Y también, en cuarto lugar, llegará la armonización. Dice el autor, también en ese estudio, que después de eso va a llegar la armonización, en alusión a Isaías capítulo 11, cuando dice que podrán estar el león con el cordero juntos, que los niños no tendrán problema de estar jugando con las serpientes, etc. Habrá una armonización después de todo eso. Esto más o menos dándonos a poder entender de que después de que pase toda la tribulación, después de que Dios juzgue la maldad, la iniquidad de toda la raza humana, venga una paz, venga el reino del Mesías, como los profetas anunciaban, lleno de justicia, lleno de verdad, como Dios lo había creado al principio, y mejor, así como en el jardín del Edén. Bueno, el versículo 32, en nuestro texto de Mateo capítulo 24, habla acerca de la higuera, ya no como en la parábola anterior o como en la historia de los capítulos anteriores, sino esta vez dice Jesús: de la higuera aprended la parábola: cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también, cuando veáis todas las cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35 termina con una frase increíble y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, el versículo 33 y 34 son unos de los más controversiales porque obviamente hay muchas interpretaciones. ¿Qué quiere decir generación? Por ejemplo, hay una posición muy interesante, yo me inclino más por ella, de algunos comentaristas que opinan que el versículo 33 está dando como la respuesta a la pregunta de los discípulos. ¿Se acuerdan al principio del capítulo? Los discípulos habían preguntado: Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Hablando de la caída del templo de Jerusalén. Entonces Jesús le dice, versículo 33, aparentemente es la respuesta a esa parte de la pregunta de lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Como que queriendo decir, cuando vean a los romanos viniendo cerca para destruir la puerta o para destruir Jerusalén, ya estén seguros de que no va a faltar mucho para que sea destruida Jerusalén y su templo. Y el versículo 34, dicen los comentaristas, y yo creo que por ahora yo me inclino más a esa interpretación, de que el versículo 34 es la respuesta a la segunda parte de la pregunta de los discípulos, cuando le preguntaron: ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, la palabra generación, hay dos interpretaciones, hay dos maneras de interpretar. La palabra generación puede significar un periodo de tiempo. Por ejemplo, la generación de los millennials, podemos ver, ¿no? De un año hasta cierto año puede ser una generación. Los judíos tomaban como generación 100 años. Ellos creían que 100 años ya era una generación. Los griegos, por ejemplo, lo dividían en 33 años. Cada 33 años para ellos era una generación. Se puede tomar eso. Cuando uno toma en ese sentido la palabra generación, entonces lo que quiere decir es que va a suceder que se destruye el templo y que los que es de esa generación, o sea, de los apóstoles, van a algunos ver, porque sucedió en el año 70 después de Cristo. Y muchos de los que estaban escuchando y muchos de esa generación vieron lo que pasó en Jerusalén en el año 70 cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén. Entonces, esa es una de las interpretaciones. Pero la otra interpretación
y yo me inclino un poquito más a ella, es que la palabra generación también implica un conjunto de personas, es decir, una raza. Y en este caso sería los judíos. Lo que implica esta traducción a la frase completa sería que de cierto os digo, decía Jesús, no pasará esta generación, es decir, este pueblo de los judíos, hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, esta interpretación diría esto, que los judíos, que la raza de los judíos, que el pueblo judío va a sobrevivir hasta que pase todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Es decir, hasta que venga la tribulación, hasta que ellos vean el sol oscurecerse, etcétera, etcétera. Es decir, el pueblo judío va a existir hasta que todo se cumpla. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hay muchos argumentos para que esta sea la más aceptable. Como les dije al principio, obviamente hablando de profecía, de lo que va a ocurrir, puede que hay muchos eruditos, hay muchos exégetas, aquella persona que empieza a interpretar la palabra de Dios, muchos estudiosos que tienen diferentes posturas, pero hay esas dos, sobre todo en el versículo 34. Yo me inclino más al tema de que tiene mucho que ver la generación con la raza, con el pueblo judío, porque ¿cómo es posible que este pueblo siga sobreviviendo cuando muchos otros pueblos han disminuido, han estado casi desapareciendo, pero el pueblo de los judíos sigue existiendo y parece ser, según esta interpretación, que va a seguir existiendo hasta el final de los días? Y al final, el versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, decía Jesús, no pasará. Yo quiero terminar, nos vamos a quedar ahí, porque sigue y hay mucho más. El día de mañana, Dios mediante, vamos a empezar el versículo 36, pero quisiera quedarme con 3 puntos en estos versículos. En primer lugar, hermanos, lo que ocurrirá después de la gran tribulación es lo que sucede con nosotros después de nuestras tribulaciones en nuestras vidas, es decir, Cristo viniendo en nuestra ayuda. En la gran tribulación, en esa tribulación que no se puede tal vez expresar con palabras, no sabemos la intensidad terrible que será esa tribulación, la gran tribulación. Después de esa tribulación vendrá el Hijo de Dios en las nubes. Y eso pasa en nosotros. Pasa siempre, después de cada tribulación que nosotros pasemos, queridos hermanos, el Señor siempre viene en nuestra ayuda. El Señor sabe hasta dónde podemos soportar esa tribulación. Y hasta que hayamos aprendido todo lo que teníamos que aprender de esa tribulación, el Señor nos permite pasar esa tribulación. Y después de eso nos rescata, Él viene. Él viene, tal vez no va a venir como está escrito aquí en el texto, en las nubes y todo lo demás, pero Él nos ayuda. Él viene con su espíritu, nos ayuda, utiliza diferentes medios, hermanos, personas, para ayudarnos. Las circunstancias Él empieza a cambiar. Él siempre viene en nuestra ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él siempre viene, hermanos míos, después de cada tribulación. A veces no podemos saber el periodo de tribulación, pero Él siempre vendrá en nuestra ayuda y nos rescatará. Y lo que pasa en el día final será lo mismo que Él hizo con todos sus hijos, cada periodo, de todas las épocas. El punto número 2. El sonido de las trompetas anunciando la venida de nuestro Salvador a muchos va a espantar, pero a sus hijos los va a alegrar. Es decir, cuando el Señor venga, las trompetas que anuncien la venida del Hijo de Dios, muchos se lamentarán, se rasgarán las vestiduras y dirán, ya yo sabía, ya era tarde. Pero para los hijos de Dios no será un lamento, sino será una alegría, porque dirán, Señor, gracias por venir. Como cuando uno está pasando en medio de una tribulación y está pasando momentos difíciles y el Señor viene en nuestra ayuda, uno dice, Señor, gracias por venir, gracias por venir. Así que cada vez que nosotros escuchemos acerca de la venida del Señor, no nos tiene por qué dar miedo, al contrario, nos tiene que dar gracias, tenemos que agradecer al Señor por eso, tiene que darnos gratitud hacia Él, mejor dicho, y sobre todo alegría, porque Él siempre va a venir en nuestra ayuda. Nosotros tenemos que, como decía el apóstol o en el Nuevo Testamento, hay una parte donde dice que tenemos que anhelar
anhelar la venida del Hijo de Dios, anhelar la venida de Cristo. Así que, hermanos, que la venida del Hijo de Dios no nos dé miedo. Que cuando escuchemos vendrá el Señor y pronto vendrá su segunda venida, más bien nos alegremos, porque esa es nuestra esperanza. Ya sea que nosotros partamos de esta tierra o si Él viene, amén. De todas formas estaremos con Él. Y mientras estamos aquí, sigamos trabajando, sigamos llevando su evangelio a todos los lugares donde podemos, pero siempre que nuestro anhelo esté diciendo, Señor, ven pronto, Señor. Si yo tengo el privilegio de poder experimentar tu venida, Señor, amén, amén. Número 3. La palabra de Dios, hermanos míos, es más firme que el más duro suelo en esta tierra y más confiable que el brillo del sol. Las palabras, decía Jesús, cielo y tierra van a pasar. La tierra puede que nosotros estemos parados en una tierra que digamos, no me voy a mover. Por mucho que haya terremotos, esta tierra es firme. Pero la palabra del Señor es mucho más firme que cualquier terreno duro y firme. Porque al final de cuentas la tierra va a pasar. Esta tierra con todo lo que tiene pasará. Incluso la palabra de Dios es mucho más confiable que el brillo del sol. Porque el brillo del sol, mira, qué acostumbrados estamos nosotros a que salga todos los días el sol. Estamos acostumbrados y sabemos que el día de mañana cuando despertemos a tal hora sabremos que el sol saldrá. Ya, segurísimo. Es difícil que eso cambie o que se retrase o que se adelante un poco. Sabemos ya por el tema del reloj y por el tema de la ciencia, ya conocemos de que el sol sale a esa hora y sabemos que sale. Estamos como que asegurados y como que confiamos tanto en eso y generalmente siempre pasa. Pero la palabra de Dios es mucho más confiable que la salida del sol, porque llegará un día que ya no saldrá el sol. Llegará un día donde el sol no brillará, oscurecerá y la luna caerá. Pero la palabra de Dios seguirá estando firme. La palabra de Dios no pasará. El sol, todos los movimientos de rotación o traslación que haga la tierra, puede que nosotros estemos acostumbrados porque es repetitivo, y pensamos que siempre es así. No, algún día va a parar. Algún día va a parar y terminará. Pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es firme. Sus promesas son firmes. Sus consuelos del Señor son firmes. Su palabra es más firme y más confiable que todo lo que hay en esta tierra y todo lo que hay incluso arriba de la tierra o sobre la tierra. Así que, queridos hermanos, estemos firmes. Mientras meditemos en la palabra del Señor, podemos estar tranquilos y podemos estar firmes, más firmes que la tierra y más confiable que el brillo del sol. La palabra del Señor es así. Así que tenemos un gran tesoro en nuestras manos. Amemos la palabra, estudiemos la palabra y sobre todo, vivamos la palabra. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. El día de mañana, Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo, si así Dios lo permite. Que Dios los guarde y los bendiga, queridos hermanos.